Muy buenos días a todos, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por su servidor, Rafael Emilio Gutiérrez Gordillo, mi compañera Leslie del Carmen, mi otra compañera Violeta Yareli, mi compañera Stiesli y mi compañera Sayuri. A nosotros nos corresponde exponer el día de hoy el capítulo 3, aplicaciones en el campo educativo. Los dejo con la compañera Leslie. Como primer punto tenemos todos que hablar sobre los pilares de la educación, ya que de acuerdo a la UNESCO, los pilares de la educación con formación a la capacitación docente son pilares muy fundamentales a la hora de querer enseñar. ¿Por qué dirán por qué querer enseñar? Ya que podemos ver en las diapositivas que dice que a partir del siglo XXI las reformas educativas han cambiado. ¿Por qué van cambiando? Porque la modernidad, la posmodernidad han sido fundamentales a la hora de formarse como docente. Por ello, Jacques Delors presentó un informe a la UNESCO en su libro titulado La educación encierra un tesoro. Ustedes me dirán, ¿por qué la educación encierra un tesoro? Necesitamos dos participaciones. ¿Cómo? ¿Por qué la educación creen ustedes que encierra un tesoro? Dos participaciones nada más. Porque es la puerta al conocimiento, mucho conocimiento, tanto teórico como práctico. ¿Alguien más? ¿Sai? ¿Por qué crees, Diri, que la educación encierra un tesoro? La educación es un tesoro porque a través de la educación, conforme vas como que metiendo de más, vas encontrando productos o cosas que es el conocimiento. Entonces el tesoro que se encuentra es el conocimiento. Muy bien. ¿Ahí? Bueno, yo considero que es un tesoro porque, bueno, dependiendo de la forma en cómo se explica, en este caso nosotros como docentes a los alumnos, puedes como descubrir muchas cosas. Por ejemplo, conforme se le va enseñando a los alumnos, puedes ver como el crecimiento o el progreso que van teniendo a lo largo del tiempo, los conocimientos que tienen, y también incluso eso es como un contra, porque si los docentes que están frente al grupo no enseñan como que lo adecuado, no van a poder como que descubrir ese tesoro en todo caso, que vienen siendo como que los alumnos que vas formando para la educación. Muy bien. Gracias a todas por sus participaciones. Y como lo dijo Eli, la educación encierra un tesoro. ¿Por qué? Porque el tesoro de la educación marca una pauta en el cambio de las sociedades. ¿Por qué? Porque desde el niño vamos formándolo a ser crítico, reflexivo, y en cuanto a sociedad, se le enseña a convivir y a vivir en sociedad. ¿Por qué se le hace dos pautas? A vivir y a convivir. Porque una parte es vivirla y otra parte es convivirla. Como dice el dicho, quien nos nace para servir no sirve para vivir. De acuerdo a la propuesta que nos marca Jacques Delors, nos marca que son 4 pilares de la educación en cuanto al tesoro de la educación que marca en su libro, que es aprender a vivir, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a hacer. Bueno, acá podemos ver que la propuesta sustenta dos cosas muy importantes, que la primera es desde su origen, que data desde una primera crisis social. ¿Por qué habla del origen de una propuesta como de educación en una crisis social? ¿Por qué? Porque desde las crisis, que son un fuerte vínculo que emerge desde las sociedades, son de aquellos cambios en la educación que se dan. ¿Alguien recuerda la Revolución Rusa? Lo vimos todos en la pregunta. No sé si ustedes recuerdan lo que fue la Revolución Rusa, cuando fue el movimiento zarista, ¿no? Bueno, la Revolución Rusa marca, se podría llamarse el denominado Domingo Rojo. ¿Por qué Domingo Rojo? No crean que es por el derramamiento de sangre. No, se le llamó Domingo Rojo por aquella crisis de cambio de mente. Un cambio de mente hacia la propuesta innovadora de la educación. Y desde ahí, desde Rusia, viene la teoría de Vygotsky, por si no lo sabían. Desde ahí se le ha pedido a Vygotsky que implemente una nueva caracterización de un nuevo modelo educativo. Por eso es que Delors implementa que su propuesta se debe iniciar desde una fuerte crisis social para poder marcar una pauta en las sociedades. Y luego tenemos que otro factor muy importante es la pobreza y la exclusión. ¿Pero por qué la pobreza y la exclusión son un parteaguas para lo que es un cambio en sociedad? Estos factores afectan demasiado a los grandes grupos sociales. Los grupos sociales en sí son una fuerte minoría que tienen acceso a todos los servicios educativos. ¿O me dirán que en la selva lacandona hay universidades? No. ¿En la ciudad todos los niños van a la escuela? No. ¿Por qué creen? Porque igual todavía está lo de la economía, que no todos tienen
vuela una mosca o por qué estoy respirando. Son pequeños detalles que en sí enmarcan un punto muy distinto desde una perspectiva de un niño. El siguiente punto es aprender a hacer. ¿Qué creen que es aprender a hacer? A partir de sus conocimientos que ya provee o conocimientos previos, el niño sepa ponerlo en marcha de esos conocimientos en la vida real. Muy bien. El aprender a hacer, como dice la definición, es adquirir una calificación más que nada personal de lo que yo voy a hacer, no solo quedarme con lo que yo estoy diciendo acá. Todo lo que dice el maestro es cierto. No, eso es mentira. Nosotros debemos tener una propia perspectiva de las cosas, una propia perspectiva de lo que yo voy a hacer por cuenta propia. Y el siguiente es aprender a vivir juntos. A ver. Bueno, creo que es más que nada como esa convivencia que hay entre personas y pues los conocimientos que van adquiriendo a través de ellos, como la teoría de Vygotsky que decía que se aprende a través del prójimo. Entonces, a partir de como la convivencia que se da entre varias personas, aprendes como que varios sentimientos, tanto de empatía como colaboración, como también aprendes cosas nuevas de cada persona, ya que cada persona es de distintos lugares o tiene diferentes creencias, entonces a base de eso conoce más cosas la persona, o bueno, una persona. Muy bien. El aprender a vivir juntos es más que nada sentirse en los zapatos del otro. Por ejemplo, hagan de cuenta que nosotros vivimos acá, hagan de cuenta que esta es nuestra casa, que todos estamos conviviendo en este lugar. ¿Creen que con usos, costumbres y diversos pensamientos podemos convivir todos acá? ¿Creen que sí? Por ejemplo, vivimos todos dentro del salón, acá está tu cuarto, está todo, todos vamos a convivir en un mismo techo. ¿Creen que podemos convivir sanamente? Si se llegan a un acuerdo, sí, pero van a haber como que ciertos roces porque cada persona tiene como diferentes costumbres o cada uno está como que se organiza de diferente manera. Entonces, lo que para mí puede ser algo bueno, tal vez para ti no lo puede ser. Entonces, como que van a haber ciertos choques, pero sí se puede convivir. Por ejemplo, un ejemplo muy claro a lo que tú decías. Por ejemplo, dos gemelos se parecen idénticamente, se puede pensar que tienen un pensamiento, pero no. Y también por los, se puede decir por las edades que se llevan, tal vez muy no, pero eso lo cambia totalmente. No se puede que sí se parezcan físicamente, pero no se puede convivir. Como decía Eileen, puede que llegue a un acuerdo, pero siempre se tiene, porque todos tienen una distinta forma de pensar. Retomando lo de las compañeras, pues ahí es donde entra el valor de la tolerancia, ¿no? Tal vez de que no comparto la idea, pero la tolero. Y tal vez ese valor es como un poco, no sé, tal vez antivalor también, porque como que estoy aguantando lo que la otra persona quiere. Entonces, ahí entraría lo que es la tolerancia. Muy bien. Es como dicen ustedes, acá en una convivencia mutua de distintas personas, de distintos lugares, distintas sociedades, distintos mundos, los valores que más deben de predominar es la empatía a su situación, la tolerancia, como decía Karen. No estoy de acuerdo, pero vamos a tratar de llegar a un consenso, lo voy a tolerar. Y otra cosa también de los factores muy importantes que es el aprender a vivir juntos, es a aceptar la persona tal cual es. No voy a fomentar algo, pero tampoco voy a discriminar. O sea, yo voy a hacer lo que de mi perspectiva creo, pero sin afectar a otros. A ver, Lili. Recabe mucho la obligación que tiene el maestro, por así decirlo, de aprender y darle esas herramientas al niño. Incluso puedo retomar el caso de lo que nos comentabas de tu práctica, de que pues, tus niños no querían trabajar en equipo, no querían colaborar, no querían ni colaborar ni cooperar entre uno ni el otro, y es algo que para que haya un buen pilar de la educación no lo podían tener, porque por ejemplo es un pilar, ¿no? El aprender a vivir juntos, y ellos no estaban aprendiendo a vivir juntos porque no sabían comprender al otro, era el estrés de frustración, y es algo que por la mayoría de nosotros tenemos, en el que no siempre tenemos unos valores inculcados, y como no los tenemos siempre, entonces quiere decir que si veo que es un pilar, que son los cimientos de cada uno, pues si estamos deficientes en algo, vamos a tratar de mantener, y es darse cuenta de que es importante y saber aplicarlo en la educación de que nosotros damos. Muy bien. Muy bien, Lili. Ahora pasamos al siguiente pilar, que es el aprender a ser. ¿Todos saben quiénes son? Si yo te hago una pregunta, Ari, ¿quién eres? Podemos decir como pasó cuando nos clases con ella, podemos decir, yo presentar, decir cuál
cuál es mi nombre, de dónde vengo, cuántos años tengo, pero en sí quién soy no te puedo decir quién. Realmente no tengo como que esa respuesta a tu pregunta. Solamente me puedo presentar con lo que sé y te puedo decir y demostrar. Solo, así como quién soy verdaderamente. Estas herramientas estos pilares nos enfocan más que nada, por ejemplo, en aprender a hacer. Es una recapitulación de los 3 pilares anteriores. Porque desde mi perspectiva, que es conocer, yo conozco mi mundo. El hacer, ¿qué voy a hacer con el mundo? Y el tercero, ¿cómo voy a vivir con el mundo? Nos embarcan a quién soy yo como persona en el mundo. El aprender a hacer se nutre de muchos puntos de fuerza interior, desde perspectiva mental, hasta una permanencia intelectual más que nada más amplia, unida a la espiritualidad del ser. Porque, imagínense, si unimos todos esos 4 pilares en un solo niño, ¿creen que podamos cambiar tantito al mundo? No digamos mucho, tantito. Yo esa pregunta de quién soy la implementé en una niña de 10 años. Y es mi hermanita. Y la respuesta que me dio, pensé que me iba a decir, yo soy Lucero, tengo tantos años, vivo en, pero no. Ahí me dio la perspectiva de que tantito se puede cambiar al mundo manejando el mundo desde un punto de querer conocer algo. La respuesta que me dio a mí fue la de yo soy una niña gordita, pero me quiero a mí misma. Soy muy inteligente, pero siento que me falta descubrir más cosas. ¿Creen que ella va aprendiendo a conocerse? Sí, porque está conociendo sus fortalezas y debilidades. Y también por su aceptación propia. Exacto. Ella acepta su apariencia física, acepta sus fortalezas, como también acepta las debilidades que padece. O sea, el aprender a hacer, el aprender a vivir, el hacer y el conocer nos hacen ver la manera de la vida un poco diferente. Por eso Taylor menciona que estos 4 pilares, si los aplicamos a la educación, marcarían una pauta muy grande a la hora de las prácticas educativas. Y por ello, en el libro La educación encierra un tesoro, abarca muchos aspectos, más que nada socioculturales, de la vida humana. ¿Por qué? Porque desde los 2 pilares, que son el aprender a hacer y el aprender a vivir, salen 2 nuevas propuestas, que es el aprender a aprender y el aprender a emprender. Son 2 distintas. ¿Ustedes creen que se puede aprender a aprender? Muy bien. Y todo esto es aprender a aprender y aprender a aprender se enfocan en la convivencia mutua de los seres humanos, o sea, en el convivir diario, en las experiencias de trabajo colaborativo y cooperativo, como lo mencionaba el equipo anterior. El aprender aplica muchas cosas en la vida cotidiana, porque se hace del ser y del hacer. No es lo mismo el ser una persona que hacer una persona. Ese es donde entra el trabajo del maestro, a formar la persona al hacer, y del alumno el ser el producto del maestro. Y acá están las 2 definiciones un poco más cortitas de lo que es aprender a emprender, que sería aprender a aprender o emprender, y el aprender en cooperación o colaboración. Son 2 nuevos sentidos que se le da a las propuestas de Taylor, en donde el aprender a emprender implica más que nada en ganar autonomía e independencia dentro del alumno. O sea, como yo quiero que mi alumno aprenda de manera más independiente y no sea tan codependiente. Hagan de cuenta que Violeta es mi alumna. Y Violeta le encanta el trabajo colaborativo con sus compañeros, le encanta trabajar en equipo, ella es una líder nata, pero el problema que tiene es que es codependiente de sus demás compañeros. ¿Ustedes creen que también se puede llamar un aprendizaje colaborativo de manera independiente? Una manera colaborativa de trabajar entre todos, sin ser tan dependiente del trabajo del equipo, sin que afecte un resultado. Ese entra el aprender a emprender. El aprender a emprender, como dice, es ganar una autonomía propia. O sea, sí voy a trabajar colaborativamente, pero sin que dependa tanto, por ejemplo, de Jessie, de Salud, de Rafa. O sea, que Violeta se gane una identidad propia dentro de ese grupo. ¿Y cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer de manera de que Violeta se autoemplee en algo.
en una sola actividad que ayude a, más que nada, a los demás y que no sienta que los demás ayuden a violentar. Un caso así se puede hacer en primaria, en donde los niños pueden trabajar de manera colaborativa, pero si pones una actividad individual, el niño no va a saber hacerla. ¿Por qué? Porque está muy acostumbrado a trabajar en equipo. Y si le pones una actividad del solo, ¿la va a realizar? ¿Ustedes creen que realiza una actividad así? Sí, pero con dificultad. Exacto, con dificultad. ¿Por qué? Porque ahí no se ha generado una identidad propia de que como ser humano también vale, no solo por las personas que lo rodean, ¿no? También hay que darle una identidad propia, ¿no? Saberse mantener de una identidad más que nada, que te conozcas tus propias capacidades y debilidades y puedas así también colaborar con ellos, pero también te puedes sentir que ese mismo trabajo te ayuda a ti como para sobresalir también. Y como decía, el trabajo en colaboración y cooperación constituye más que nada la actividad con lo social, o sea, trabajar de manera conjunta con todos. Como lo explicaba el equipo de Edwin, el trabajo colaborativo y el cooperativo, más que nada se centra en trabajar todos con todos y de manera justa, equitativa, sin que no se recaiga todo en una sola persona y que tampoco toda la actividad la hagan todas las personas y uno quede sin hacer nada. Y esto es cómo podemos utilizar los ambientes colaborativos dentro de un aula. Las propuestas que menciona Delors, de acuerdo al Tesoro en la Educación, menciona que los ambientes colaborativos son muy útiles dentro de las aulas. ¿Por qué? Porque fomenta al alumno una capacidad de cooperación y colaboración más alta, de acuerdo a índices de actividades individuales. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo busca propiciar que el alumno aprenda a convivir, aprenda a aceptar propuestas, que no solo todo recaiga en una perspectiva propia. Por ello, podemos utilizar que los estudiantes aprendan desde nuevos conceptos de colaboración y cooperación, que no entiendan que todo es lo mismo, para que así se pueda ser responsable él también de su propio aprendizaje, un aprendizaje más situado en problemas, basándose en proyectos escolares o del aula, como el TANEM. Y para ello debemos de utilizar estos dos puntos, si queremos fomentar un buen aprendizaje colaborativo, que es que sea rico en posibilidades y organizaciones de información. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la información que nosotros tengamos sea rica, que sea apta para el contexto que vamos a hablar y que sea acorde a la edad del alumno. Y además de que se propicie también, de más que nada, el crecimiento intelectual del grupo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un crecimiento intelectual conjunto, que no quiero que se me quede uno o dos. No, tiene que ser un crecimiento más que nada parejo para todo el grupo, o sea, que las actividades sean simples, pero también innovadoras. Desde un moldeado de plastilina le tengo que buscar algo para que se vea innovadora la práctica y que el alumno me entienda y me comprenda el tema de hablar. Y por ya los últimos trabajos de cooperación o colaboración que mencionaba Delors es que se pueden utilizar de dos formas, que es el componente humano y el componente tecnológico. ¿Ustedes por qué creen que sean dos tipos de componentes a la hora de trabajar colaborativamente? Dos partes. Pues porque se tienen dos recursos en lo que es la sociedad. Pues el humano el principal ser y lo que se emplean los componentes tecnológicos que se han ido implementando desde que se dio esta revolución tecnológica. Igual como mismo que viene la modernidad, la posmodernidad, han surgido muchos cambios en este proceso. Entonces también se ha implementado lo que son las TIC, y las TIC lo que es la pandemia ha jugado un papel muy importante, porque a través de eso hemos rompido con esa barrera de no comunicarnos. Entonces creo que es una parte fundamental que nosotros como seres humanos también debemos conocer y también trabajar. Exacto, muy bien. Y componente humano es como decías, Bueno, pues yo digo más que nada en lo del componente humano porque trabajamos con las demás personas, nos relacionamos en sociedad, y el componente tecnológico porque utilizamos las herramientas de las TICs, como bien dice ahí, y eso es lo que nos facilita realizar un trabajo colaborativo, ya que hay bastantes plataformas educativas en donde podemos trabajar de manera colaborativa. el componente humano es como lo vamos a enriquecer esta idea, porque de ahí vamos a partir para trabajar colaborativamente.
El componente humano es la formación que tienen las sociedades para poder subsistir por sí solos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que acá en la actividad de inclusión educativa de la materia todos estamos trabajando de manera de componente humano. ¿Por qué? Porque nos estamos sabiendo de acuerdo a una misma área, pero con distintos conocimientos vamos a forjar una nueva idea sobre un tema en específico. Por ejemplo, si yo voy a hablar de español dentro del área, en este grupo, mis compañeros me van a ayudar a poder hacer más rica esta participación, porque mi conocimiento y mi percepción del español es muy distinta a lo de Sayuri, a lo de Jeff, a lo de Rafa y a lo de Guión. Todos esos componentes van haciendo que la información presentada sea más extensa, que la relación entre compañeros se haga más estrecha, ya que todos vamos a participar, vamos a enriquecer una información para poder presentarla al grupo. Y de acuerdo al componente tecnológico, que como mencionaba, el uso de las TICs ha hecho que el trabajo colaborativo se haga más extenso de acuerdo a las regiones que se esté hablando. Por ejemplo, yo soy de Carranza, Sayuri vive por Choca de Coro, Sofía de Espartán, Rafa Chilón y Violeta. Las herramientas tecnológicas nos hacen que nos reunamos en un punto de partida. ¿Con qué? Con el uso de Meet, de Zoom. Son plataformas que nos hacen que aunque estemos lejos, nos hacen reunir la información de cada uno sobre un tema. ¿No creen? ¿Ustedes creen que la información que recae desde un país, desde Argentina, puede llegar a México? Y de la información que nosotros tenemos de México, ¿puede llegar a Argentina? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque con el uso de las TICs hace que las áreas de trabajo, las áreas de investigación se vuelvan más grandes y más extensas hacia la población en general. ¿Por qué? Porque con los estudios de mercado, los estudios de investigación que nosotros ejerzamos y publiquemos dentro de estas redes sociales, se puede llegar a influir en otras partes del mundo. Y por ello, como habla de las redes de variedad considerables de acuerdo al auge de la información, se puede manejar que el aprendizaje desde dos puntos de vista, que es la intersubjetividad y el aprendizaje compartido. Ya que acá esta se sitúa más que nada logrando una participación activa en el aprendizaje individualizado. Por eso es intersubjetividad, ya que esta información transmitida de otros, yo lo canalizo y de manera que como lo canalizo, la comprendo y después la aplico. Y el aprendizaje compartido es lo que yo transmito a ustedes, ustedes transmiten su aprendizaje, su comprensión y me lo vuelven a retransmitir. O sea, es un diálogo compartido en donde nosotros como maestros, alumnos, tenemos una manera de relacionar el contenido en donde yo doy y ustedes dan otra vez. Es un aprendizaje de dar y compartir. Entonces, Jessy, en la intersubjetividad es más que nada apropiarnos de la información y después codificarla, algo así. Exacto. Y en el aprendizaje Por eso es compartido. inter, o sea, me queda a mí, no la voy a soltar. ¿Y en el aprendizaje colaborativo? En el compartido. En el aprendizaje compartido es todo lo contrario. Vamos a manejar información y es lo que estamos haciendo. Yo estoy explicando un tema, tú me explicas tus dudas, yo te las respondo, vuelven a surgir otras, volvemos a hablarlo, volvemos a transmitir hasta que tú quedes satisfecho con el conocimiento que te estamos compartiendo. No digo satisfecho, pero sí aclarada la duda. Y bueno, de acuerdo a esto, también el testimonio de la UNESCO menciona sobre las investigaciones del GRUN, en donde para poder tener un resultado satisfactorio, más que nada dentro del aula, se mencionan tres partes para poder utilizar el aprendizaje colaborativo. Son tres situaciones que podemos aplicar para que el trabajo colaborativo entre alumnos sea más o menos más fructífero. Y el primero es la articulación. La articulación se centra más que nada en el planteamiento de una situación en donde el alumno debe articular con sus demás compañeros una respuesta clara, concisa, o también puede articular el proceso de cómo llegó a esa conclusión. Por último, el conflicto. El conflicto más que nada se utiliza con las herramientas del debate, el Phillips 66 con los alumnos, en donde llegamos a un consenso de 6 personas, el Phillips 66, y por 6 minutos tenemos que dirigir más que nada la apropiación del que yo conozco de mi tema, luego lo vamos a consensar de manera que se llegue a asociar un solo término entre todos los demás, pero se llama un consenso de un conflicto. El conflicto se va a dar más que nada mientras la otra parte, va a sonar algo fuerte, pero tiene que golpear tu postura y tú tienes que defenderla para poder así crearla y al final tengamos una sola postura todos. Y
en donde se tiene que utilizar una participación organizada y donde todos debemos llegar a consensos colectivamente, en donde vamos a trabajarlo más que nada de manera más neutra, más tranquila, sin llegar a golpear una postura diferente a la tuya. La vas a respetar, la vas a tolerar, pero también sabemos que podemos enriquecerla. ¿Okay? Bueno, y ahorita vamos a ver un video donde quiero que identifiquen si encuentran algún pilar en el trabajo colaborativo o que no encuentran en el video de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sale?
Tenemos a los modelos de aprendizaje colaborativo, el cual nos dice los procesos de aprendizaje que un alumno realiza en solitario son diferentes a los modelos de aprendizaje que realiza en grupo. ¿Alguien podría decirme por qué sucede esto o por qué se plantea esto? Que es diferente el cómo aprende un alumno en solitario a cuando trabaja en equipo. Bueno, creo que iba un poquito más de las formas de aprendizaje que tiene cada uno de manera individual. Por ejemplo, unos aprenden haciendo las cosas, otros viendo las cosas, otros escuchando las cosas. Entonces, de manera como personal, tienes eso de cómo aprendes, pero ya en un conjunto de personas, en este caso en un trabajo de grupo, tienen como hay varias personas que tienen distintos modos de aprender, tienes como que tienen que llegar como a un tipo de consenso de cómo trabajar, porque pues no es lo mismo trabajar tú solito a trabajar con alguien más, y creo que eso va también la parte de poder aprender a trabajar de manera colaborativa, porque no vas a imponer algo que tú
de lapicero utilizas en tus trabajos, qué materiales, o por ejemplo si es un proyecto, si tú lo vas a hacer de manera solitaria, vas a ver dónde los materiales donde están más económicos, tú ves toda esa parte. Entonces, al trabajar en equipo o en grupo, tienes que, una parte, escuchar las opiniones de los demás y obviamente respetarla. Entonces, a veces cuando tú estás muy acostumbrado a trabajar solitario hay cosas que chocan, pero ahí está la parte de respetar, ser empático y escuchar a las otras personas para poder llegar y trabajar y pues bueno, llegar a un buen fin. Ambas participaciones correctas. Lo único que agregaría es que son diferentes porque dentro del trabajo en grupo existe la colaboración de todos. Como colaboración, todos tenemos diferentes conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria educativa y bajo diferentes experiencias. Y pues al realizar un trabajo en conjunto podemos articular algo más grande de lo que podríamos articular de forma individual. Bueno, las condiciones de trabajo en grupo, tales como la mayor motivación para aprender y el aumento de aprendizaje, es debido a la interacción entre personas. ¿Esto por qué sucede? Dentro del trabajo en equipo o grupal, existe mayor interacción entre las personas, claro que sí, a diferencia de un trabajo individual. Esto a su vez se suma a la motivación que puede tener el grupo, ya que, no sé, cuando se hace un trabajo de forma individual, es como de, sí, lo voy a hacer, pero no tengo muchas ganas. Y pues las emociones, las sensaciones se contagian de alguna forma se contagian, más cuando tenemos a la persona y podemos, no sé, compartir, platicar acerca de un tema, no sé, intercambiar opiniones. Ahora les pregunto, ¿qué características han notado de un trabajo individual? ¿Cómo se han sentido cuando realizan un trabajo individual y cómo se han sentido cuando hacen un trabajo grupal? Me imagino que es diferente, las sensaciones son diferentes, hay más risas dentro de un trabajo grupal que pues, en un trabajo individual. Incluso a veces, sí, es más tardado. Podemos ser más rápidos haciendo un trabajo individual, que en uno grupal, pero siento que ya como todo es platicado, todo es como con relajo, podemos, no sé, almacenar mayor información que si solamente leemos sobre el tema o solamente estudiamos, ¿no? Hasta podemos hacer algunas analogías referente a lo que estamos realizando. ¿Alguien quiere marcar las diferencias en cuanto a emociones que ha sentido en un trabajo individual a un trabajo en equipo? ¿Alguno de ustedes? Bueno, en el caso de trabajar con equipo, como mencionaba Saima, o sea, tú sabes tus tiempos y las formas en cómo lo haces. Por ejemplo, en cuanto a lo mismo que decía, en cuanto a colores o cosas que tú utilizas, es como algo propio, ¿no? Entonces el hecho de trabajar con otras personas, como bien mencionaba, si tiene sus ventajas, que es como esa parte de convivir, relajar y todo eso, y con eso no sientes como que el paso del trabajo, sí hay como algunos roces en cuanto a las opiniones que tú tienes con lo de las demás. Entonces puede que incluso yo dé una opinión, pero si los demás del equipo no están de acuerdo conmigo y es como de que la otra opinión gana, es como que sí te sientes tantito más porque te gustaría hacerlo a tu modo. Bueno, yo lo veo así. Pero pues todo da paso a generar un aprendizaje, ya que, como tú dices, se pueden generar conflictos, pero también ese conflicto que se generó nos puede ayudar a desarrollar las herramientas que necesitamos para resolverlo. Unido a todo esto tenemos los avances tecnológicos, que hoy en día nos han facilitado muchísimas cosas. Hoy en día ya no es necesario que nos reunamos de forma física, sino que puede ser, no sé, con alguna plataforma como Zoom, Meet, alguna videollamada también se vale, Canva incluso, podemos, no sé, a tal hora nos reunimos.